Hola a todos, una vez más estudiando el libro de Romanos, la carta a los romanos, escrita por Pablo, el gran apóstol, uno de los más grandes apóstoles del siglo I. Quiero dar lectura al capítulo número 7, verso 7 hasta el verso 14. Y dice así, les voy a leer la versión Reina Valera, años 60. Esto lleva por título El pecado que mora en mí. Y dice así, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Estas son las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Recordemos que Pablo le escribe a una iglesia que estaba emergiendo en la ciudad de Roma. Habían 5 casas iglesias en Roma de cristianos. La mayor parte de ellos eran gentiles. Recuerdan que lo hemos estado hablando en los audios anteriores. También habían judíos, pero en menor cantidad. Y Pablo a ellos les escribe esta carta. Recordemos que el cristianismo nace bajo el imperio romano, el más cruel de todos los imperios que hemos conocido. Y es ahí donde nace el cristianismo, bajo ese yugo romano, bajo ese poder militar tremendo de aquel siglo, y comienza a desarrollarse, comienza a multiplicarse, comienza a crecer, comienza a expandirse. Pablo le habla a los romanos y le empieza diciendo en la forma particular que Pablo tenía de expresarse en sus cartas, con una pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pregunta Pablo. Y él mismo responde, en ninguna manera, en ninguna manera. Lo que sucede aquí es que a través de la ley, yo me doy cuenta y tú te puedes dar cuenta a través de la ley de Dios, de que somos imputables de esa ley de Dios. Somos tú y yo imputados de la ley de Dios. ¿Por qué? Dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Y como hemos estado hablando, la ley, recuerda que la ley de Dios es como un tutor, es como un pedagogo, es como un profesor que te indica, que te guía. ¿A qué? Al arrepentimiento. Y Pablo dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Se dan cuenta? Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia.
Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Te das cuenta? Al conocer la ley, al conocer que mi vida y tu vida y la forma en la cual vivimos ofende a Dios, infringe la ley de Dios, somos infractores de la ley de Dios, el ser humano por naturaleza es desobediente. El ser humano por naturaleza va en contra de la ley establecida de Dios. Y lo podemos ver también en las cosas simples. El ser humano va en contra de todo lo establecido, en contra de las leyes terrenales también, de las leyes civiles. El hombre siempre se levanta en contra de lo establecido, en rebeldía, en anarquía, en desorden. Pablo dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Obviamente, si no hubiera ley, si no hubiera una norma, todo estaría bien. Pero como hay una ley moral de Dios, una ley eterna de Dios, una ley que es inmutable, una ley que es eterna y que me dice a mí lo bueno y lo malo, que me hace ver mi error, que me hace ver mi conducta equivocada, que me hace ver la mala vida en la cual yo estoy viviendo, entonces soy un infractor de la ley. Recordemos que el pecado es muerte, es separación eterna de Dios. El pecado es algo catastrófico. Entonces la ley me demuestra que soy un pecador, la ley de Dios. La ley me demuestra que al infringirla estoy muerto en delitos y pecados. En delitos y pecados. Soy un infractor de la ley de Dios. Dice Pablo en el verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Y esto es algo real. Yo también en un tiempo vivía sin la ley. Pero venido el mandamiento, dice Pablo, el pecado revivió y yo morí. Cuando yo no conocía la ley, hablo de yo mismo como persona. Cuando yo no conocía la ley de Dios, cuando no conocía las escrituras, cuando no conocía el pensamiento de Dios, cuando no conocía sus decretos, sus estatutos, sus ordenanzas, cuando no conocía la ley de Dios, yo pensaba que estaba bien, yo como persona, que todo lo hacía bien, que era un hombre bueno, que era un hombre justo, que era una buena persona, que si moría me iba al cielo de inmediato, porque me consideraba yo a mí mismo una persona buena, que cumplía con todo, y también con Dios, merecía el cielo. Pero cuando conocí la ley de Dios, nuevamente hablo como persona, me di cuenta de que era un infractor, de que merecía morir. Porque al conocer el mandamiento, el pecado que estaba en mí salió a la luz. Pablo dice acá, el pecado revivió y yo morí. Claro que murió, en cierta forma, una muerte espiritual. Si vivimos en pecado, estamos muertos espiritualmente para con Dios. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque al conocer la verdad de Dios, al conocer que la ley de Dios me dice que no debo codiciar, que no debo adorar a otros dioses, que no debo codiciar lo que la mujer de mi prójimo, las cosas de mi prójimo, lo que él tiene. Cuando yo sé que hay muchas cosas de las cuales no debo hacer y las hago, soy un infractor y esto mismo me hace un pecador. Porque el mandamiento de Dios produce vida, el mandamiento de Dios trae bendición, pero si quebrantamos los mandamientos de Dios, infringimos la ley y merecemos la muerte.
Dice el verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo lo habla en primera persona y dice, el pecado me engañó y él mismo me mató, en otras palabras. Porque al conocer la ley de Dios, me di cuenta que era un infractor. Al no conocerla, pensaba que estaba todo bien. Pero al conocer la verdad de Dios en las Escrituras, me doy cuenta que no estaba tan bien como yo pensaba estar. Que no hacía las cosas tan bien como solía pensar que las hacía. Y que no estaba viviendo una vida buena, agradable a Dios. Estaba en un total error, pero al conocerle el mandamiento de Dios que me da vida, yo que vivía totalmente contrario a ello, claro que para mí resultó muerte, así como Pablo dice en el verso 10, me resultó para muerte. Verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, en el pecado estuve yo engañado, podríamos decir. En el pecado tú estás engañado y yo estoy engañado. Y todos los que no conocen la verdad de Dios están engañados al vivir una vida pecadora, una vida apartada de Dios, una vida que infringe la ley de Dios. Verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. La ley no es mala, dice Pablo. La ley es santa. La ley es justa. Y la ley es buena. Nosotros somos los malos. Nosotros somos los injustos, podríamos decir. Nosotros somos los no santos. Nosotros, los que no cumplimos el mandamiento de Dios. Caminamos esta vida como si nunca le vamos a dar cuentas a nadie. ¿Tú sabes qué? Hay una eternidad. La vida se termina. La vida se acaba. Y cuando la vida se acaba, te vas a encontrar con el Creador de tu vida. Aun cuando este Creador no sea tu Señor ni tu Dios, te vas a encontrar con Él. Vas a tener que darle cuenta a Él por tus faltas, por tus delitos y por tus pecados, los cuales estamos hablando en todos estos audios de Romanos. Dice el verso 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Se pregunta Pablo. En ninguna manera, en otras palabras diría jamás. O sea, lo que es bueno para mí no debe de ser muerte. Debe de ser bueno, debe de contribuir, debe de aportar a mi vida. ¿Pero por qué me traía muerte? Porque yo quebrantaba aquel mandamiento bueno, aquel mandamiento santo, aquel mandamiento justo, que habla el verso 12. Entonces, el pecado en sí produce muerte, amigos. El pecado en sí tiene una sola recompensa y es la muerte. Si tú vives en pecado, si yo vivo en pecado, si vivimos todos en pecado y nos toca morir, vamos a una eternidad separados de Dios. Y verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo reconoce su naturaleza. Él reconoce que su naturaleza humana es una naturaleza caída, corrupta. Él mismo dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Se dan cuenta, el gran apóstol, él mismo reconoce que en su condición humana es caído, es corrupto. Pero gracias a Cristo, gracias a la vida de Cristo en él, él podía ser justificado. Para ir concluyendo esto,
podemos decir varias cosas. No debemos culpar, por ejemplo, a la ley de que esta es mala, de que esta nos perjudica. Al contrario, que en ti y en mí no esté ese pensamiento. La ley de Dios no te perjudica, la ley de Dios te hace ver quién realmente eres y lo que necesitas hacer para salvar tu vida, que es arrepentir. Segundo, la naturaleza del pecado está revelada en la ley. La ley me dice quién soy. La ley me dice que soy un infractor de ella, que no la cumplo, que nadie la puede cumplir, que ningún hombre la ha podido cumplir en ninguna edad, sea cual sea la religión. Ninguno cumple todas sus ordenanzas, ninguno cumple todos sus estatutos, quien quiera que seas. Nadie cumple toda la ley de Dios. Ningún hombre la puede cumplir, solo Cristo la pudo cumplir. Dice así, punto 3. Pablo da a entender a sus oyentes que el principio del pecado estaba en el corazón del hombre. El problema es el corazón. El problema va más allá de lo que tus ojos ven. El problema está dentro de ti. El corazón del hombre es el perverso. El corazón del hombre. Hay un texto que dice, ¿quién lo conocerá? El corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre es perverso. Cuando hablo del corazón del hombre que es perverso y engañoso, hablo de aquel hombre y aquella mujer que aún sigue viviendo una vida lejos de Dios, que aún sigue viviendo una vida a su manera, que aún sigue viviendo una vida apartado de Dios, solamente satisfaciendo sus deseos. Y no se da cuenta que un día llegará el día en que ha de dar cuenta a Dios. No somos dueños de nosotros mismos. Fuimos creados. Y al Creador le hemos de dar cuenta en algún momento. Estoy concluyendo, punto 4. Por medio de la ley vine a saber lo catastrófico que es el pecado. Pablo nos da a entender que a través de la ley, es lo que hemos leído. El pecado es catastrófico. El pecado me aparta de Dios. El pecado me produce la muerte. El pecado me hace infractor de la ley de Dios. Punto 5. El apóstol vio en él el deseo de ciertas cosas. ¿Qué cosas? Cosas que la ley prohibía, que él hacía, pero cuando conoció la ley se dio cuenta que esas cosas que él hacía no eran tan buenas como él creía. El apóstol, punto 6, vio en él el deseo de ciertas cosas específicas prohibidas por Dios. O sea, todo el deseo irregular que él sentía en su naturaleza, el mandamiento de Dios, la ley de Dios, lo prohibía. Y él lo vino a saber a través de la ley. Punto 7. La ley prescribía todo deseo semejante, pero la corrupción del pecado obraba en él toda suerte de deseos por lo prohibido. Esto sucede cuando una persona vive totalmente apartada del Creador, totalmente apartada de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo prohibido, todos esos deseos que él siente hacia lo prohibido es precisamente lo que Dios no quiere que hagas. ¿Por qué? Porque te destruye, te corrompe, te lleva a la perdición, te lleva a la muerte eterna y separación. Punto 9. El pecado antes de obrar
en nuestra corrupta naturaleza. Y de demandar sus extensas demandas y prohibiciones está muerto. Si ya hemos conocido la ley, si ya hemos venido a Cristo. La ley me muestra lo que no debo hacer. La ley me demuestra que si me comporto de acuerdo a esa ley, tengo bendición, tengo ganancia de parte de Dios. Me hace ver lo que me va a hacer mal, lo que me va a perjudicar, lo que me va a destruir. Y si me mantengo firme en cumplir la ley de Dios, con la ayuda de Dios, esto no es por ti mismo. Dios te va a ayudar, Dios te va a dar las fuerzas para vencer esta tentación. Estás luchando con una naturaleza que es propia del ser humano. Estás luchando con tu propia naturaleza. Y en tu propia naturaleza eres desobediente. En tu propia naturaleza eres rebelde. En tu propia naturaleza no quieres cumplir la ley de Dios y no quieres venir a Dios. Pero cuando has reconocido esa naturaleza que está en ti, cuando has reconocido que no puedes, cuando has reconocido que te es imposible hacer lo bueno, y vienes a Cristo, vienes a Él en arrepentimiento y pones tu vida en Cristo, Él te va a ayudar a vencer esta corrupta naturaleza. Y entonces ahí el pecado estará muerto. Punto 11. Entonces, estoy concluyendo. Cuando creíamos que nosotros, en nuestra ignorancia, éramos ajenos a la ley de Dios, cuando creíamos que éramos justos, cuando creíamos que teníamos derecho a la vida que Dios nos había dado, cuando creíamos todas esas cosas, pero cuando conocimos el mandamiento de Dios, cuando alguien nos habló de la palabra de Dios, cuando leímos la Biblia, cuando abrimos este libro sagrado, cuando abrimos la palabra de Dios y nos dimos cuenta que muchas cosas de las cuales hacíamos eran prohibidas por la ley de Dios, nos dimos cuenta realmente quiénes éramos ante un Dios santo, a un Dios sublime, a un Dios todopoderoso. El apóstol narra estas cosas y él mismo da a entender que el espíritu de toda la ley es que tú vengas a Dios, que tú obedezcas a Dios. Y cuando el pecado quiera revivir en ti, cuando quiera revelarse esa naturaleza antigua, el poder de Dios vendrá para ayudarte. Y vendrás a ser una nueva persona, regenerada por el poder de Dios. Desde tu interior resucitarás una nueva vida, un nuevo hombre. Pablo también nos decía: yo me vi muerto a los ojos de la ley. Entonces, a los ojos de la ley muchos dicen, o muchos van a decir: es imposible cumplir todo esto, es difícil, no alcanzamos con todo lo que Dios exige. Claro, para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Y aunque el apóstol declara que el pecado a él mismo lo desvió para hacer la misma cosa que el mandamiento prohibía, él mismo termina diciendo: yo mismo era un hombre condenado y perdido. Así, porque el pecado que moraba en él y el pecado que mora en mí, tengo que hacerlo morir. ¿Cómo lo hago? A través del poder de Dios.
viniendo al Señor, viniendo a Cristo, viniendo a Él, y con la ayuda de Él, morimos al pecado y vivimos para Cristo. Que Dios bendiga a tus hermanas, que Dios bendiga esta tarde que aún queda. Que Dios bendiga a tu familia. Vamos a seguir estudiando el libro de Romanos en los próximos audios. Que tengas una excelente semana. Que Dios bendiga tu vida. Ese es mi deseo. Que Dios te acompañe en esta semana. Reflexionemos en las cosas que hemos escuchado. Reflexionemos en los puntos que hemos concluido. Reflexionemos en las cosas que hemos estado hablando en cuanto a la carta a los romanos. Un fuerte abrazo y nuevamente que Dios bendiga a tu vida.